Estamos presentando el proyecto cuyo título es Discapacidad, Riesgos, Comunicación y Educación, Diálogos Interdisciplinarios. Este nuevo proyecto asume el desafío de continuar profundizando en búsquedas que venimos haciendo como equipo en relación al campo de la discapacidad y entender de manera situada las trayectorias de las personas en situación de discapacidad. Nos caracterizamos por ser un proyecto y un equipo interdisciplinario formado por trabajadores sociales, fonoaudiólogos, antropólogos, arquitectos, educadores y formadores en gestión del riesgo. Como equipo de investigación venimos sosteniendo un proceso de profundización en torno a las categorías de discapacidad, prácticas políticas, Estado e identidades colectivas. Continuaremos poniendo especial atención a los modos situados en que las personas transitan la discapacidad y seguiremos indagando por las formas colectivas en las que estas trayectorias sociales se inscriben, produciendo ideas en torno a la espacialidad, a las múltiples temporalidades y a los sentidos asociados en relación a la discapacidad, lo social, lo colectivo y la comunicación. La llegada de nuevas carreras a nuestra facultad, como la Tecnicatura en Gestión de Riesgo y la Licenciatura en Fonoaudiología, han traído numerosos y nuevos aportes a la investigación y a la implementación de metodologías para poder nutrir estas prácticas interdisciplinarias que son sobre las que queremos profundizar. En ese sentido, buscamos entramar las dimensiones de riesgo, educación, comunicación, pensándolos en términos de hechos sociales, procesos sociales, y eso nos nuclea, encontrando en el espacio del IETSIS un lugar donde construir saberes no solo interdisciplinarios, sino en relación con los otros que habitan los territorios. En ese sentido, un gran desafío que tenemos como equipo es poder extraer la ligazón fuerte que hay entre estos conceptos y el campo de lo natural para pensarlo en términos de constructos sociales que son nacidos, modelados y por ende con capacidad de ser transformados por las acciones humanas. Una cuestión que venimos notando como equipo a través del tiempo y que tiene que ver con los imaginarios y las prácticas que hay en relación a las personas con discapacidad, tiene que ver el lugar que estos sujetos y sujetas ocupan en la producción de políticas públicas. En tal sentido, uno de los aportes que queremos hacer es generar materiales y un encuadre teórico que sentimos novedoso y necesario. ¿Por qué decimos esto? Porque desde nuestros saberes disciplinarios, nuestras trayectorias colectivas y también las singulares, venimos notando una vacancia muy importante en materiales, sobre todo teóricos, pero también de implementación práctica que permitan pensar de manera entrelazada estas categorías. Uno de los objetivos más importantes que tenemos es analizar el vínculo entre el riesgo, la discapacidad, la comunicación y la inclusión educativa. También podemos describir las características que adquiere el abordaje de los riesgos en discapacidad en el campo educativo y también identificar las formas en que se encuentran contempladas las personas con discapacidad en los procesos de interacción comunicativa sobre el riesgo en instituciones educativas formales. Respecto a nuestros encuadres teóricos, partimos del modelo social para pensar la discapacidad propuesto por Mike Oliver y de los estudios críticos sobre discapacidad desde una perspectiva de derechos. En tal sentido, nos preguntamos qué hace que una diversidad funcional se constituya como discapacitante en el entramado social. Entendemos el colectivo de las personas en situación de discapacidad como un colectivo inmerso en relaciones de opresión y de ahí la necesidad de generar eh, acciones que tiendan a la inclusión educativa y que se apoyen fuertemente en una metodología que incorpore la perspectiva y la palabra de lesotres. En tal sentido, en relación al encuadre teórico y en concomitancia con ese encuadre, que tiene que ver, como decíamos, con la perspectiva de derechos, elegimos realizar una metodología de corte cualitativo y desde una perspectiva etnográfica, basada también en la triangulación de métodos que permita acercarnos a las narrativas para generar una investigación de corte interpretativo, que creemos, y es también nuestra voluntad, que con el tiempo pueda llegar a generar formas de implementación donde, por ejemplo, las cuestiones de inclusión educativa en relación a la accesibilidad
y también a la idea de las trayectorias de la diferencia, contemplando las singularidades, pero siempre pensando la discapacidad como una categoría política, podamos llegar a los territorios de una manera efectiva. Buscamos aportar en construir un enfoque fundamentalmente interdisciplinario. Para fonoaudiología esto es novedoso, ya que no son disciplinas con las que solemos trabajar interdisciplinariamente, y en el campo de la discapacidad esta interdisciplina está poco explorada. Esas temáticas tienen mucha importancia tanto para estudiantes como para docentes, como también para la comunidad en la que intervenimos como profesionales. Potenciar estas intervenciones profesionales desde este enfoque interdisciplinario aporta a dar visibilidad a este diálogo entre estas dimensiones con las que trabajamos, estas profesiones que integran este proyecto de investigación. En relación a lo que decía Claudia, y la mirada interdisciplinar que buscamos abordar, también nacen los interrogantes. En relación a ello, nos proponemos entonces pensar la categoría de riesgo, que es una categoría muy polisémica y muy central en el campo de la discapacidad, en relación a cómo suceden los escenarios educativos y en términos de la comunicación interpersonal. Algunos de los interrogantes que nos nuclean tienen que ver en pensar el riesgo tanto como aquello que posibilita, pero también aquello que puede obstaculizar o poner en un lugar difuso y peligroso de riesgo a las personas con discapacidad, y nos preguntamos si ese lugar que les otorgamos no tiene que ver con con prácticas de exclusión. Entonces, cuando pensamos a los espacios educativos en sí, algunos de estos interrogantes tienen que ver con cómo juegan los imaginarios en torno a las personas con discapacidad en relación a la idea de riesgo en los espacios educativos, quién determina los riesgos en relación a las personas con discapacidad, cómo aparece esto en sus narrativas, qué lugar ocupa la perspectiva de las personas con discapacidad y sus vivencias en eso, qué lugar tiene la institución escolar en los procesos de inclusión y qué sucede en sí con la implementación efectiva de políticas públicas educativas, pensando cómo juega su implementación en términos de barreras, facilitadores o posibles apoyos. Buscamos producir material escrito que pueda ser base de futuros estudios, de futuras investigaciones, ya que nos damos cuenta, ejerciendo nuestros trabajos en nuestras diferentes profesiones, que el área educativa necesita material para poder indagar sobre problemáticas que tienen que ver con las disciplinas en donde trabajamos nosotras. Bueno, y una cosa que también nos desafía y a la vez celebramos es que nuestro equipo, que es bastante numeroso, también está constituido, aparte de por docentes, investigadores que venimos teniendo una trayectoria, por estudiantes que se están iniciando en este camino, y nos parece muy importante poder acompañar los procesos de formación en investigación con estudiantes de todas las carreras que habitan nuestra unidad académica, y que además creemos que van a ir creciendo a través del tiempo y que nos va a permitir esta mirada interdisciplinaria tan importante. ¿Por qué? Porque la realidad es sumamente compleja y la necesidad de abordarla en distintas dimensiones entrelazadas es lo que nos permite también generar procesos de transformación en clave de inclusión.